Bienvenidas y bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIR Radio TV. Nuestro programa de hoy está dedicado al yoga sensible al trauma. Desde que comencé a trabajar con el dolor humano y practiqué yoga, sentí que era una disciplina muy poderosa para dar presencia en el dolor. Y hoy conoceremos esta enorme poderosa disciplina de la mano de la persona que ha traído el yoga sensible al trauma a España. Hoy tengo el honor de contar con María Macaya. María Macaya es fundadora y presidenta de Radica y además de esto, ha estado alrededor del mundo durante 30 años, que nos contará un poco si quiere contarnos sobre su historia, que es muy interesante. Fundó Radica en el 2016 con la intención de dar voz a la salud mental y emocional y aportar conocimientos y herramientas para el bienestar. Está especializada en trauma y en el yoga sensible al trauma. Y como os decía antes, ha sido la que ha traído a España esta disciplina. Y hoy tenemos la suerte de contar con esta eminencia en el programa. Antes le he dicho eminencia y le ha venido así como la sensación de decir, ¿cómo que eminencia? Y es que además de eso, María tiene una enorme humildad, que eso siempre yo siento que es una gran señal de fortaleza. Y además de eso, bueno, ofrece sesiones y ha formado a más de 500 profesionales en esta metodología. Y yo cuando conocí a María, hace poco además, en una entrevista, disfruté muchísimo por la conexión que se generó entre ambas, pero además de eso quedé fascinada por su calidad humana. Y ya sabéis que en Sabiamente nos gusta disfrutar no solo de todos los conocimientos que vamos a aprender, sino también un poco de eso que se genera, ¿no? De eso que nos trae la persona y que no está contándonos con sus palabras, sino que nos lo cuenta a través de su manera de estar en el mundo. Así que bienvenida, María. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Qué ilusión estar aquí. Un placer. Me hace muchísima ilusión porque además has querido venir hasta Madrid al estudio. Aquí estamos. Sí, porque tú vives en Barcelona, pero... Vivo en Barcelona. Imagínate esta oportunidad de poder verte en persona después bien. de que nos hemos conocido siempre a través de redes. Sí, y además muy bonito porque además tú eres de Madrid y justo vienes a Madrid a poder tener este encuentro, ¿no? Aquí en la radio. Bueno, María, a mí me hace mucha ilusión que nos cuentes un poco qué es esto del yoga sensible al trauma, porque es verdad que cuando yo me encontré con estas dos palabras juntas, de repente yoga y trauma me encantó. O sea, me encanta cuando escucho escuela sensible al trauma, sociedad sensible al trauma, ¿no? O sea, es como que me genera una parte de decir, wow, qué cosa tan interesante que de repente al yoga también le pongan sensible, o sea, al trauma. Me pareció algo fascinante que yo no conocía y que hoy me vas a enseñar mucho, así que tengo muchas ganas de que nos cuentes. ¿Qué es eso? Pues mira, es interesante, ¿verdad? Estaba pensando mientras te escuchaba hablar que para mucha gente piensa que el yoga, por naturaleza, sería sensible al trauma, ¿no? Porque es una cosa que conocemos como algo que te calma, ¿no? Muchas veces vas a terapia y te dicen, bueno, tú como tienes ansiedad ves hacer yoga, ¿verdad? Uh-huh. Pero no. De hecho, es verdad. No. De hecho, se ha aprendido a través de estudios que no siempre funciona, que tienes que saber un poquitito más. Y entonces esta metodología es eso. Fue creada, seguro que conoces a Bessel van der Kolk, uh-huh. Pues él es uno de los pioneros en esto. Fue, ¿no? Con su libro El cuerpo lleva la cuenta, uh-huh. Parte del equipo que decidió que cómo incorporamos el cuerpo en terapia. Y el yoga, ¿por qué el yoga? Porque el yoga lo puedes hacer en todas partes. Uh-huh. Es para todos los cuerpos, o sea que, ¿no? Independiente de si tienes una enfermedad o si tienes, podemos siempre adaptarlo a cualquier lugar y cualquier persona. Uh-huh. Y entonces es una metodología muy específica para trabajar ciertos aspectos del trauma, uh-huh. Para complementar una terapia convencional y hacer que sea pues, más potente la terapia convencional. Sí, porque además en muchos momentos, María, nos encontramos en la terapia. Yo como psicóloga en mis sesiones clínicas me encuentro que nunca es suficiente con la terapia cuando hay sobre todo mucho trauma, ¿no? Hay mucho dolor. Es como necesario que la persona como que llegue más a esa presencia, ¿no? Sí, exacto. Es una parte de eso, exactamente. Uh-huh. La presencia es efectivamente cuando trabajas con el cuerpo, uh-huh. La presencia es más fácil, ¿no? Simplemente colocar la mano uh-huh. sobre una superficie. Veo que la mesa está más fría que mi mano, uh-huh. Me uh-huh. trae aquí. Y luego también lo convierte la terapia en algo experiencial, ¿no? Uh-huh. Dentro de este espacio seguro que es mi esterilla o mi silla, porque podemos trabajar con las dos cosas, puedo poner en práctica
algunas de las cosas que voy aprendiendo en terapia, como puede ser el empoderamiento, la presencia, lo que estás diciendo tú, la conexión conmigo mismo, qué necesito yo y saber que tengo el derecho y el poder de elegir basado en lo que yo necesito, por ejemplo. Entonces es poner en práctica algunas de las cosas que a través de la terapia convencional se van trabajando. Y entonces, María, por lo que entiendo que tú me dices, es como un complemento a la terapia, pero lo más interesante, que yo además estos días he estado leyendo un poquito para estar hoy contigo aquí, ¿no? y sostener esto, que no solo es apoyarlo y dar como más capacidad a la terapia, sino que el propio proceso del yoga ya es muy terapéutico, ¿no? Empieza a ser esa parte de trabajar el cuerpo como terapéutico, ¿no? O sea, ya empieza a haber terapia ahí, ¿no? O sea, en ese sentido. No como una terapia psicológica, desde luego, pero sí que hay esa parte terapéutica en el yoga. Totalmente, o sea que como mejor funciona el yoga sensible al trauma es como complemento, ¿no? Pero, y durante mucho tiempo se decía solo complemento. ¿Qué se ha visto? Pues que para algunas personas no pueden pagar, por ejemplo, la terapia, o pueden llegar a terapia y de repente pues pueden hacer algo, ¿no? O sea que por sí solo ya tiene efectos, ya cambia un poquitito tu relación con tu presencia, con tu cuerpo, con tu empoderamiento, con tu comunidad, ¿no? O sea que ya te empieza a dar herramientas y vivencias que puedes pasar de tu esterilla o tu silla a tu vida normal. ¿Y por qué para ti fue tan importante esto, María, de conectar? Porque tú estabas conectada con el yoga, ¿no? Me imagino, sí. Y luego viste que había un paso ahí, ¿no? Como que diste un salto ahí. Sí, o sea que yo empecé a practicar yoga hace más de 20 años y realmente noté los cambios que produjo en mi vida. Y ya cuando me volví profesora, pues coincidió que hay un señor que se llama Tomeu Català, no sé si le conoces, él es te he escuchado a ti hablar de él. Projecta Oma, en Mallorca. Y entonces decidimos que iría yo allí 2 semanas a trabajar con usuarios. Durante 2 semanas habían como 280 usuarios. Que eran con adicciones, ¿verdad? Adicciones, exactamente. Ellos trabajan con adicciones, principalmente droga, pero también trabajan con alcohol. Entonces, por suerte, soy como que me gusta estudiar, porque por suerte dije, déjame ver si aquí yo debería estar haciendo algo distinto. Y entonces me puse a leer y descubrí un mundo entero. Un mundo de cosas que debería hacer, cosas que no debería hacer, cosas que realmente ayudarían, cosas que serían contraindicatorias. Y fui allí y estuve trabajando, o sea que al principio dividí a los grupos en grupos pequeñitos de como 15, 20 personas por en qué etapa estaban del proceso o con qué estaban o la edad que tenían. Y empezaron a venir, la verdad es que había gente que dice, María, ¿te importa que vengan más sesiones? Yo llegué a tener a 80 personas en sesión. Wow. Los terapeutas al principio estaban como, esto del yoga, no sé yo, esto del yoga me parece, no sé si un poco hippie. Claro, ¿no? claro. Día 3 empezaron a venir los terapeutas a sesión, porque empezaron a ver movimientos en los usuarios que no habían visto hasta entonces. Wow. Y la verdad es que después de esas 2 semanas volví a Barcelona y dije, esto tiene que llegar a más gente y yo tengo que aprender más. Y ahí empezó el camino. Y decidiste irte a estudiar esto, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, que fundé Radica por un lado y por otro lado, efectivamente, pues sigo pues desde entonces formándome tanto en yoga sensible al trauma, también pues con depresión, ansiedad, he ido formándome en adicciones, pero también pues en trauma con Gabor Mate o con distintos, ¿no? Con Mario, a quien las dos conocemos. O sea que sí. Qué interesante, ¿no? También el estar con el trauma tan duro que hay en las adicciones, ¿no? En el dolor, de repente ahí encontrarte que hay esa capacidad de superación, ¿no? De que el cuerpo puede, ¿no? ir sanándose, ¿no? Es como encontrarte esto y decir, ¡guau! Esto hay que darlo al mundo, ¿no? Sí, y además con adicciones, ¿no? Ves ciertas cosas, o sea que la adicción, ¿no? Sabemos que es como un tipo de evitación de irte, ¿no? Y el cuerpo es un recordatorio constante de vuelve aquí, ¿no? Y entonces y luego después también en muchas adicciones, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de drogas o de alcohol, es un daño al cuerpo. Claro. Entonces, estar otra vez en contacto, ¿no? Con el volver cuerpo. A conectar con esto cambia tu relación y te hace cuestionar, ¿no? Un poquito lo que estás haciendo con ello. Y es una conexión difícil porque ha sido mucho tiempo que has intentado desconectar. El poder seguir haciendo estar metido en este tipo de adicción te pide que desconectes. Y cuando te piden que conectes, no siempre es, ¿no? O sea, que todo el mundo piensa, ¡ay, yoga, qué bien! Todos somos felices. No siempre es fácil. Lo que te estamos pidiendo de conectar, de elegir, no siempre es fácil, de estar presente,
no siempre es fácil. Claro, yo tengo un poco esa experiencia, ¿no? De, bueno, cuando era más joven, ¿no? Y menos ducha en esto de la psicoterapia y sabía menos de disociación, ¿no? Y de todas estas cosas que ahora sí que sabemos más. Mi experiencia era que yo siempre decía hacer mindfulness, hacer yoga, ¿no? A los pacientes porque creía que era un complemento muy bueno para, bueno, pues para estar más presentes, para estar con su cuerpo. Y claro, lo que me venían diciendo es, no, es que yo no quiero ir, ¿no? Seguramente como no era un yoga sensible al trauma, probablemente, ¿no? Pero era como, no, es que a mí no me sirve, es que me pongo peor. Claro, es que hay ciertos aspectos que hemos aprendido que son contraindicatorios. Una cosa tan simple como que a la persona le digan lo que tiene que hacer en cada momento. Ahora pie derecho adelante, ahora pie izquierdo atrás, ahora... Entonces, es volver a esa situación de pérdida de poder. Ese volver a estar en un lugar, si consideramos el trauma como una pérdida de poder, como algo que me ocurrió sobre lo que yo no podía hacer nada y a lo cual yo no podía responder. En el momento que te digo lo que tienes que hacer, te estoy volviendo a colocar en esta jerarquía, en esta pérdida de poder. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas esenciales del yoga sensible al trauma es todos son opciones. Quizás quieres hacer esto o quizás quieres hacer lo otro, ¿no? Y que tú sepas, yo no te voy a mandar, tú vas a elegir lo que mejor te va a ti y conecta internamente para ver qué es lo que tú necesitas y que sepas que tienes el derecho y el poder para elegir tú lo que tú necesitas. Qué bonito esto, ¿no? Qué poderoso que es esto para cualquier ser humano. Yo creo que todo yoga tendría que ser un yoga sensible al trauma, ¿no, María? Totalmente, porque es que te das cuenta que es que vivimos en una sociedad donde realmente estamos expuestos a esta pérdida de poder constante, ¿no? Cruza la calle cuando está verde, no la cruces cuando está rojo, come a las 2 porque todo el mundo come a las 2, no sé qué, ¿no? O sea que cuántas cosas estamos como que vamos ahí como siguiendo unas órdenes sin darnos cuenta porque... Y nos desconectamos de lo que necesitamos. Exacto, verdaderamente. De verdad yo necesito comer a las 2. Efectivamente. ¿No? Hoy necesito comer a las 2, ¿no? Probablemente comeré antes hoy. Claro, ¿no? Pero qué importante que es esa parte, ¿no? de escucharnos y que el trauma en sí mismo lleva a esto, ¿no? Es algo que nos ha ocurrido, que nosotros no teníamos el control sobre ello y que realmente volvamos a tener ese poder y ese control, que haya una propuesta y que en esa propuesta yo me escucho y veo si puedo seguir esta propuesta o es otra. Hay una frase que me encanta de una paciente que dice: después de 2 semanas de yoga sensible al trauma, fui al supermercado y supe lo que quería. Imagínate, una cosa tan simple. Claro, esto es justo. Qué importante esta parte. Y María, yo quería también, porque tú trajiste a España el yoga y antes de irnos a seguir por el camino que íbamos, ¿de dónde lo trajiste? Cuéntanos de dónde lo trajiste, porque has estudiado mucho fuera. Sí, he estudiado mucho fuera. Esto, todo Bessel van der Kolk estaba antes en un centro de trauma, Trauma Center for Embodiment, y ahí fue donde se desarrolló. Y es uno de los centros donde he estudiado. Principalmente en Estados Unidos estudié con ellos y con una persona que está en San Francisco que se llama Lisa Danonchuk, que tiene un centro que también se llama Yoga for Trauma. Y entonces... Ellos tienen esto integradísimo, ¿no? Me imagino. Son 2 escuelas que se parecen, pero también son un poco distintas. Una cosa que me trajo lo de Lisa Danonchuk también fue el incorporar el sistema nervioso, que tiene mucho que ver con esto también de por qué a veces no nos funcionan las sesiones de yoga a las que vamos, ¿no? Si piensas en una persona que está muy hiperactiva y ¿no? con ansiedad, digamos, y les metes en una sesión, pues no sé, te da, de relajación, de yin, ¿no? De yin, que te quedan ahí 3 minutos metidos en una postura. O sea, que esta persona, claro, es que no puede. ¿Qué pasa ahí? Quedarse en quietud tanto rato. Eso es, o sea, no puede porque está muy activa y su cuerpo le está pidiendo. El sistema nervioso está el mamut delante. Y entonces, claro, les pones en quietud y es tan distinto eso es estado interno. Eso es. Y es... No, y no es sintónico al final. No, claro, y no estás poniendo en movimiento... O sea, que lo que hay, lo que está en su cuerpo. Poner en movimiento lo que está ahí. Claro. Trabajar con ello. Y de ahí empezar a regularlo. Pero si lo paramos, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Una congelación o una sumisión? Claro. Pero, ¿qué está pasando dentro de estas congelaciones y sumisiones? Otra vez otro sistema nervioso interno como... muy estresado, ¿verdad? Y entonces eso es esencial. Claro, por eso muchas veces hay personas que dicen no quiero, yo necesito spinning, ¿no? O sea, claro. Necesito moverme. Moverme, claro. Tengo que poner todo esto que tengo internamente, lo tengo que poner en movimiento de una forma que me ayude. A mover todo lo que hay dentro y que salga. Exacto. El trauma al final, porque va saliendo, ¿no? Exacto.
toda la experiencia. Exacto. Hay algo que estabas hablando antes que también lo quiero recoger porque me parece muy bonito, como bueno, todos y cada uno de nosotros al final hemos vivido situaciones traumáticas. Esto es algo que, bueno, que tú viniendo de Estados Unidos y que esto del psicólogo es bastante más habitual que aquí, aunque aquí esto ya, ¿vale? O sea, esto Aquí está de estamos, moda ya, aquí ¿vale? estamos. Sí. Y de hecho los adolescentes, yo trabajo mucho con niños y con adolescentes, es como que es muy bonito, ¿no? Porque ellos ya ven que, bueno, que es bastante, que es normal y que es necesario, ¿no? Tener a una persona que nos haga de espejo. Como todos hemos vivido situaciones traumáticas, bueno, todos nos protegemos del dolor de alguna manera. Y una de las maneras de protegernos del dolor es evitando, como hemos dicho, que en las adicciones se hace, ¿no? Todos en un momento determinado vemos una serie para desconectarnos o no sé, ¿no? Instagram. Sí, o eso es Instagram. O tomarnos un café con alguien para decir, mira, no quiero pensar en el dolor que tengo por tal, ¿no? Y quiero hablar de otro tema, ¿no? Hablar de otro tema sería también algo así. Esto, ¿no? Esta parte de evitar cómo la podemos conectar, como has dicho tú, con el yoga sensible al trauma, ¿no? Cómo la evitación nos está ayudando a desconectar y el yoga sensible al trauma nos está ayudando de nuevo a conectar con nuestro cuerpo. Me parece que hay una relación, ¿no? Que decías con las adicciones. Si nos puedes hablar un poco más de esto. Me gustaría dar un pasito atrás a algo que has dicho, ¿no? Que la diferencia tan grande que hay entre hacerlo sin saber por qué lo estoy haciendo. Tú en un momento has dicho, irme a tomar un café con mis amigas porque no quiero pensar en esto ahora. Eso es muy distinto a escaparme sin ser consciente de que me estoy escapando o sin querer ver que me estoy escapando, ¿no? O sea que eso es positivo. Necesito darme un descanso. Podemos ir a tomar un café porque estoy muy metida y necesito, ¿no? Es lo que en inglés se llama titrating, ¿no? Entrar y salir del dolor. Hay veces que tenemos que salir del dolor, respirar y entonces podremos volver, ¿no? Porque si estás metida en el dolor todo el rato, efectivamente se puede volver demasiado. Entonces, estas salidas conscientes son un momento para respirar, para volver y luego volver a la carga, ¿no? Entonces, eso es distinto. Y en el yoga sensible al trauma, efectivamente, estamos pidiendo... Es que se hace con esa conciencia, ¿no? O sea que sí, o sea, bueno, de hecho... Este aspecto de entrar y salir lo utilizamos nosotros también, ¿vale? O sea que también cuando vemos que a alguien le cuesta elegir, porque es que lo vemos, que es que decimos cuando empezamos a dar opciones de quizás quieres levantar el brazo o quizás lo quieres dejar en el suelo. La gente está como, espérate, ¿qué quiere decir que tengo que elegir? ¿Cómo es que no me están diciendo? Entonces, lo que tengo que hacer. Cuesta muchísimo, para mucha gente les cuesta mucho y es tan bello cuando empiezas a ver, ¿no? Y entonces, claro, al principio a lo mejor empiezan a hacer lo que haces tú, ¿no? Y a veces te lo doy como opción. Digo, mira, si te cuesta elegir, a lo mejor ahora quieres elegir lo que hago yo. Porque ahí inconscientemente ya están tomando una elección. Están eligiendo hacer lo que hago yo. Sin darse cuenta, están eligiendo, ¿no? Han elegido hacer lo que hago yo. Pero esto, o por ejemplo, cuando te pido que notes el tacto de las manos en el suelo o notes el músculo, ¿no? Pues también, espérate, es que para mí me ha sido muy útil desconectar de mi cuerpo. Y llevo todo este tiempo sobreviviendo y manejando mi vida, desconectando de mi cuerpo, y ahora me estás pidiendo que conecte con mi cuerpo. A ver qué quiere, ¿no? Y a ver qué quiere. A ver qué quiere. Entonces, pues claro, es que yo he sobrevivido gracias a desconectar, porque es que si no había tanto dolor ahí o lo que fuese, que es que no podía. Entonces, ahora me estás pidiendo que haga esto. Y efectivamente sí, porque ¿qué quiero? Que estés conectado con tu cuerpo. Claro. Porque eso te va a dar muchísima información claro. Y todo, ¿verdad? Pero me doy cuenta que a lo mejor lo tenemos que hacer poco a poco y de vez en cuando, pues, dejar de hablar de conectar con el cuerpo. Solamente hacer opciones, por ejemplo. O, ¿no? O sea que entrar y salir, pero poco a poco ir construyendo para que esa conexión sea constante. Qué bonito me parece esto que estás diciendo, ¿no? Porque es ayudarles a conectar con su propio cuerpo, pero de una manera, con un modelo muy natural y muy amable, ¿no? De cómo poder salir. Y vamos a ir un poco a esto que estabas diciendo tú antes, que volvemos otra vez a cómo a veces elegimos, ¿no? Y en la vida cotidiana elegimos modos de afrontar situaciones y el dolor y nos ocupamos de él pues cuando es el momento. A lo mejor voy a una sesión de terapia y digo, aquí me meto a la piscina, pero en la vida cotidiana es como, mira, ahora no me va, ¿sabes? Es como, no es el momento, ¿no? Para ello. Y también en una sesión me imagino que esto es así. A lo mejor hay un día en el que la persona quiere meterse un poco más en sentir su cuerpo y otros momentos en los que dice, pues hoy no, hoy quiero dejar la mano aquí porque siento esto, pero no quiero sentir mucho más, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Es parte de que hay días dependiendo de qué más nos está ocurriendo en la vida, vamos a tener más capacidad o menos. Ahí diría que es el rol del facilitador, ver, porque
O sea que, por un lado, cómo encontrar un equilibrio entre no te dejo escapar, pero estoy contigo, ¿no? Y encontrar un equilibrio de aquí vamos a trabajar porque vamos a hacer algo, pero no te quiero empujar demasiado porque entonces voy a conseguir totalmente lo contrario. Y encontrar ese equilibrio donde podemos funcionar, donde algo está ocurriendo, pero no te sientes del todo forzado, ¿verdad? Claro, y para personas que han vivido trauma, poco trauma, mucho trauma, ¿no? Lo importante que es encontrarnos no solo a un terapeuta, sino también a un profesor, ¿no? A una profesora que realmente tiene esa capacidad de vincularse así con nosotros, ¿no? Porque al final vamos integrando esa figura dentro de nosotros y nos decimos a nosotros, ¿no? Yo me recuerdo, yo he hecho tai chi, yoga, ¿no? Qigong, y muchas veces me digo las cosas como mi profe o mi profa, ¿no? Me lo decía. Y creo que al final la manera que tenemos de sanarnos es en relación, ¿no? Nos hacemos daño, nos herimos en relación a un otro y nos sanamos en relación a un otro. Y cómo ese vínculo, ¿no? Con una persona que nos ayuda a mirar nuestro cuerpo de esta manera, a hacernos conscientes. Qué poderoso, ¿no? Sí, cuántas cosas me vienen a la cabeza mientras te escucho hablar. Primero, el poder de la voz, ¿no? Que lo estábamos hablando tú y yo justo antes de este programa, ¿verdad? Porque la radio es como la voz, es nuestra vía de comunicación. Y estaba pensando cómo podemos, como personas que trabajan con personas, reemplazar la voz interna por una voz más amable, ¿no? O sea, que estas voces que tenemos todos, que traemos de antes, ¿no? De tienes que hacerlo de esta manera, claro. Tienes que no sé qué, cómo es que no has hecho esto, tienes que hacerlo mejor. Esa vocecita, ¿cómo podemos ir reemplazándola por una voz que te hable de otra manera? Eso es una cosa que me ha venido a la mente. Otra cosa que me ha venido a la mente es que has dicho profesor y en yoga sensible al trauma decimos no, profesor, qué bien, no, somos facilitadores. ¿Por qué? Por este tema que te hablaba de las jerarquías. Qué bonito. O sea que es esencial para nosotros que no hay esta jerarquía. Yo no sé más que tú. Un profesor sabe más que tú y yo no sé más que tú. Sobre tu cuerpo y lo que tú necesitas, tú eres la persona que más sabe. Entonces yo voy a ser la persona que lo facilita y que te acompaña en la práctica. Y vamos a hacerlo aquí juntos, ¿verdad? Y entonces, pues eso, somos facilitadores y practicantes, no somos profesores. Qué bonito. Y eso es una parte esencial. Sí, estaba pensando que, bueno, ir cambiando, ¿no? Como esa perspectiva, ¿no? De la gente que nos enseña y bueno, ir bajándola, ¿no? Al mundo de a pie, ¿no? Y esa cercanía, ¿no? con ellos. Sí, o sea que por un lado creo que necesitamos profesores, ¿no? O sea que a mí me encantan los profesores, ¿verdad? También es verdad, ¿no? O sea que en yoga pasa mucho. Ahí si ves las escuelas de yoga antiguas, había como un tema de casta, venían de un país donde habían castas, ¿no? En la India hay castas, o sea que niveles sociales que ponen a alguna gente con más poder que otro. Y la verdad es que cuando voy a clases de yoga aquí en España, por ejemplo, y traen eso totalmente así, ¿no? Con esta forma de mandar. Digo, es que aquí no funcionamos así. No, eso es lo que te iba a decir, que también depende, supongo, que de la persona, que a lo mejor sí que necesita, ¿no? Alguien, como tú decías, cuando estamos muy chiquititos, quizás sí que necesitamos a veces, ¿no? Imitar al profesor y decir, yo hago lo mismo que él y luego ya voy decidiendo lo que quiero. Yo decido hacer lo mismo que él, ¿no? Y luego voy un poco cambiando esta figura, porque si no, casi que me quedo sin nada, ¿no? Si me quitan de repente a un profesor, es como, no, necesito que seas él. Sí, o sea, que hay gente que nos tiene que enseñar, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos haciendo realmente es acompañándote para que te encuentres tú. Qué bonito, me parece precioso esta parte. Y vamos a hablar un poquito sobre la importancia del cuerpo, ¿te parece? Venga. Porque ahí está, ¿no? Yo creo que todo, la sanación dentro del mundo del trauma, los psicólogos que trabajamos realmente basándonos en la neurobiología, y sé que tú eres una apasionada de todas estas corrientes, ¿no? que vienen ahora y que sabemos tanto del cerebro y que sabemos que gracias a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y el cambio en nuestro cuerpo, hay cambios en otras áreas, ¿no? de nuestra vida. Háblanos un poquito de esta parte del cuerpo en el yoga, ¿no? Como en el trauma, en el yoga sensible al trauma, el cuerpo es la herramienta, ¿no? Es como estamos trabajando todo el rato ahí. Sí, es interesante, ¿no? Porque cuando decía al principio que el yoga no siempre es sensible al trauma, ¿no? Si te paseas por Instagram me entenderás. Sí, parece que es como gimnasia, ¿no? O sea, Gimnasia, un poco así, ponte el pie detrás de la cabeza y, ¿no? O sea, que es como y hacerse lesionarse, de hecho. O sea, que realmente a mi músculo, o sea, que hay muchas lesiones, hay mucho, ¿no? Competencia entre tú puedes ponerte el pie y entonces espérate, yo me tengo que poder poner el pie, ¿no? Que es totalmente contraindicatorio para lo que queremos hacer aquí. Entonces, eso como
como cosa al lado, ¿verdad? De que no siempre el yoga es sensible al trauma. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, lo que dice Bessel van der Kolk, ¿no? Ahí es donde guardamos esta memoria implícita, ¿verdad? Es que me parece tan impresionante que en el cuerpo esté todo. Está todo, están todas las memorias. Entonces, claro, yo me estoy imaginando en una clase, ¿no? del yoga sensible al trauma, que claro, en mi mano están todos los recuerdos y si la muevo de una manera, es que esto ahí va a despertar todo lo que haya en mi mano, todas las veces que haya movido la mano de aquella manera, ¿no? O sea, es que es impresionante, pero sí, es... Total, sí, ¿no? O esa mano que a lo mejor me la cogió alguien de una manera, ¿verdad? También Eso se acuerda de esa mano, ¿no? Como sabes, estudié con Gabor Maté, ¿no? Y está su libro que dice Cuando el cuerpo dice que no. Eso es. ¿No? Que es otra cosa que nos lo dice, ¿no? O sea, que tantas enfermedades autoinmunes, fibromialgia, se puede decir que hasta el cáncer, cuando el cuerpo dice que no. O sea que, y cuando la persona no ha podido decir que no, por lo que fuese, porque era demasiado pequeño y no podía. Porque la situación mucho era miedo, claro. tal que no podía, o sea que, ¿no? Porque de adultos también de repente pues nos encontramos en una situación que no podemos hacer nada, ¿no? Es tanto peligro que te bloqueas y es lo mejor que puedes hacer en ese momento, congelarte. Y todo eso se queda en el cuerpo, todos esos recuerdos se quedan y lo que vemos, ¿no? Antes he hablado de esta desconexión del cuerpo. Sabemos que la interocepción es lo que debería ser otro sentido, incluido como otro sentido, ¿no? Nazaret Castellanos siempre habla de ello. Y la interocepción siendo mi capacidad de mirar hacia adentro en mi cuerpo y ver lo que necesita, ¿no? Saber si tengo hambre, si tengo sed, si tengo dolor, ¿no? O sea, que si está latiendo mi corazón, si tengo una tensión, ¿no? O sea, que todas las cosas que me piden que entre en el cuerpo y así responda a ellas. Entonces, ¿por qué en trauma desconectamos del cuerpo? Y vemos que hay unas razones principales. Una, porque hay demasiado dolor. Porque emocionalmente, porque ¿dónde sentimos nuestras emociones? Las sentimos en el cuerpo, ¿no? O sea, que en muchos sitios, el pecho, por ejemplo, es un sitio enorme. Las manos, la tensión que acumulamos las manos, el abdomen, la ¿verdad? tripa. O sea, que todo el tema de digestión que hay, todo el mundo que tiene temas de digestión, ¿dónde guardas tu tensión, verdad? O en la garganta, la capacidad de no gritar, ¿no? ¿No? Y que también Ese utilizamos grito. el lenguaje, ¿no? Así, porque decimos, esto no hay quien se lo trague, ¿no? ¿No? Total, ¿Cómo utilizamos total. nuestro propio lenguaje que es corporal? Es un lenguaje completamente corporal. Total. Y entonces estas emociones se quedan en el cuerpo. Y si son demasiado, si ha pasado demasiado ahí, lo mejor que puedo hacer es desconectar, porque es que me cuesta demasiado vivir con este dolor. Es estar todo el rato recordando, Sí. de alguna manera, Sí, ¿sí, no? y reviviendo ese daño, Eso es. ¿verdad? También puedo desconectar porque si el mundo fuera de mí es demasiado peligroso, no tengo tiempo de mirar lo que me está pasando dentro. Tengo que realmente enfocarme en de dónde viene el peligro para así poder protegerme y sobrevivir. Estás en el campo de guerra. Entonces así aprender que o sea, que el cuerpo dice, pues nada, funciono por mí mismo porque es verdad que es más importante Protegerse. sobrevivir, ¿no? Y una tercera razón sería porque he aprendido que lo mejor que puedo hacer es desconectar de mi cuerpo. Por ejemplo, mamá, tengo hambre, cállate, qué pesado eres, siempre diciendo que tienes hambre. Bueno, me quedo calladito, hambre, cállate, no te vuelvo a escuchar nunca más, porque cuando te escucho me meto en problemas. O sea que desconecto de esos mensajes. O sea que hay esas tres maneras, ¿no? Esas tres maneras, que esas son tres de las razones principales por las que desconectaríamos del cuerpo. Pero ¿qué le pido a cualquier persona? Que conecte con el cuerpo, que vuelva a saber que tiene hambre, que esté en un lugar seguro donde sabe que puede volver a mirar su cuerpo. O, no estoy haciendo las cosas en inverso, ¿verdad? Sí. O voy a ir viendo lo que hay aquí dentro para empezar a moverlo, a gestionarlo, a conocerlo, a darle espacio, ¿no? Claro, y ahí habría una parte en la que dentro del yoga me imagino que empiezas también a tener como toda esa consciencia de tu propio cuerpo. A lo mejor hay oyentes que no saben muy bien lo que es el yoga, pero claro, para mí el yoga, cuando he hecho tanta práctica en el yoga, es ser muy consciente de lo que cada vez mi cuerpo necesita. Si necesita seguir moviéndose o ya no puede más, y simplemente respirar ahí y estar ahí, pero es como una conciencia absoluta, ¿no? Y qué importante que es esta conciencia sobre el cuerpo, porque acabamos de hablar de qué duro es tener todo el dolor en el cuerpo, pero qué bonito es poder tener conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Ser como ese testigo, ese observador del propio cuerpo, porque nos convertimos en alguien que observamos que hay dolor o que no hay tensión, pero sin juicio, ¿no? Simplemente observándolo. Claro, y esto, ¿no? Pensando en ti, que eres psicóloga, si podemos aprender
a estar con ese dolor en la rodilla, esa sensación en la mano, ese puño cerrado, y reconocerlo. Luego eso me lleva y hacerlo sin juicio. Mira lo que me está pasando ahí. Me duele, voy a estar con ello, voy a darle espacio. Cómo eso se puede empezar a traducir a recuerdos, a emociones, ¿no? Otras cosas que a lo mejor son menos tangibles, claro, ¿no? Pero que son quienes somos. Y lo importante, ¿no? Y también pensaba en ¿no? que está comprobado que mi capacidad de conectar con mi cuerpo está directamente relacionado a mi capacidad de conectar con los demás. O sea que me va a hacer estar bien, no solamente conmigo mismo, pero reconocer a la gente que tengo al lado. Porque claro, estar piensa con el en la otro. intuición, piensa en la intuición. O sea que esta cosa de reconocer tu intuición, o sea que la intuición, ¿quién nos la dice? El cuerpo. Claro. Es así. Es ese, de repente esa sensación y puedes estar que me quedo con sin un otro, respiración, claro, o ¿no? que te puede hacer daño. Espera, o no, ¿no? Es ¿por como... qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? Porque es muy sabio el cuerpo, o sea que realmente sabe reconocer lo que necesita y la gente con la que está. Fíjate que yo, María, conocí esta sensación que estás diciendo con el dolor a través del yoga, ¿no? Yo recuerdo que con el yoga aprendí que cuando tenía un dolor de cabeza, no sé mucho que me duela la cabeza, ¿vale? Pero cuando me dolía así fuerte la cabeza porque le había estado dando el coco demasiado seguramente, notaba, ¿no? Cómo era consciente de esto, de mi dolor, y cuando era consciente simplemente del dolor era como que era soportable, ¿no? O sea, podía con ello. La sensación de no tener que hacer algo para que se pase, sino simplemente estar al lado del dolor, es como algo tan mágico y tan importante y que creo que no es tan común que se sepa, ¿no? Porque hasta en los dolores físicos, ¿cómo nos acompañamos? Pero claro, muchas veces cuando estamos con una gripe o estamos con un proceso viral, no estamos diciendo, bueno, venga, a ver, ¿cómo me curo? No, tú dejas que el cuerpo haga lo que tenga que hacer y no va más rápido porque, ¿no? Porque quieras que nos curemos, ¿no? Sí, pero sí que podemos poner esa conciencia de, oye, aquí me duele y puedo estar con ello y me doy cuenta de que me duele. No solo me duele, sino que me doy cuenta de que me duele. Y ya está. ¿Y qué es dolor? Qué importante esto que dices, ¿no? Porque es que somos seres humanos y casi nuestros dolores son parte de este ser humano, ¿no? Eso. Y la palabra que me sale es acompañar, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, ¿cuánto en el trauma sabemos que es por una falta de acompañamiento? Eso es, justo. Creo que ¿no? esto, sí. O sea, una relación terapéutica, eso es lo principal que tenemos que ofrecer, ¿verdad? Este acompañamiento ante lo que sea, sin juicio. Y al final estás diciendo lo mismo sobre ese dolor de cabeza. Acompañarlo sin juicio. Y en el momento que acompañas, en el momento que es que me siento mal, es que estoy triste. Ah, estás triste, estoy contigo. Como que esa tristeza como que cambia totalmente, ¿no? Ya no estás sola en ello, ya le das ese espacio y con ello es como se transita de otra manera, se mueve, ¿no? Se mueve. Y el dolor es un poquito, pues es parte de nuestro ser humano. Sí. Y vamos a vivir momentos difíciles y duros porque forma parte de la vida, ¿no? Igual que no estamos siempre en verano ni en primavera y ahora llega el otoño, el invierno, ¿no? Que, bueno, pues hace frío, ¿no? Es así, ¿no? Es sentir cosas diferentes, ¿no? Pero no es lo mismo tener frío que sentir la sensación de frío, ¿no? Es bastante diferente, ¿o? Sí, ¿no? Sí. Sobre todo que es que me haces pensar en ¿no? Cuando esta disociación se vuelve con el cuerpo, realmente, ¿no? Y entonces, o sea, que yo he estado con alguien que le tocaba así, no lo sentía. Claro. ¿No? Porque realmente no, o sea, que sobre todo pues ha habido maltrato o ha habido abuso sexual, pues que es lo mejor que puedo hacer. Sí, desconectar de este cuerpo. Pero si yo no vuelvo a conectar con este cuerpo, reconocer lo que ocurrió ahí, acompañar y de ahí moverme, nunca voy a sanarme. Claro, estamos hablando, María, de algo que hemos hablado alguna vez en el programa, pero que cuando hay trauma es imprescindible el acompañamiento de un otro, ¿no? El trauma ha venido porque hemos vivido una situación difícil, pero no solo porque ha sido una situación que ha excedido nuestros límites, ¿no? Personales, porque ha sido impactante y desbordante para nuestros recursos, sino porque no hemos estado acompañado de un otro, ¿no? Porque hemos estado solos. Sí. Esa es la clave, ¿no? Para que haya trauma. Si no, pues eso se transita. Y podemos con ello porque el otro está sosteniendo el dolor con nosotros y podemos con ello, ¿no? Y ahí estamos con alguien, justo, ¿no? Volviendo a esa experiencia con alguien.
Totalmente. Entonces esto, en este caso del que estás hablando tú, del dolor, por ejemplo, es algo que lo podemos hacer con nosotros mismos. Perfectamente si no hemos aprendido, si no nos enseñaron a ser acompañados. ¿Cómo vamos a acompañarnos? Sí, y además no solo que no nos han enseñado, sino que nos han dicho que hay que quitarse ese dolor. Sí. No es como, venga, sé fuerte, no, eso es. Sé fuerte y aquí o la no gente llores, no se queja. Sí, no. Claro, pero si tú puedes, si eres muy fuerte, si no te ha pasado nada, ¿no? Si eso no es nada, ¿no? Sí. Y tiramos, ¿no? Y yo creo que este modelo, ¿no? Y esta disciplina sí que te ayuda a estar al lado de tu dolor, que no es una cuestión de no sentir el dolor o que vayamos a terapia para sanar todas las heridas emocionales del mundo y de la vida, que aquí estamos todos en el lío, pero es que nos tiraríamos la vida entera, ¿no? Porque estamos todos. Y cuánto de importante es estar realmente con nuestro dolor para sentir que no pasa nada, ¿no? Que es dolor, no pasa nada, ¿no? Ahora no pasa nada. Sí, y me estás pensando en el yoga sensible al trauma y el tema de las opciones, ¿no? Sobre todo cuando estás en una sesión grupal. Y de repente ves a alguna gente con el brazo levantado y a alguna gente no, porque la opción era levantar el brazo o no levantarlo. Y ves cómo las personas de alrededor tuyo, cada una, está acompañando ese dolor emocional, físico, lo que sea, a su manera. También quita todavía más juicio. Oh, claro. ¿Sabes? El saber, mira, esta persona la acompaña así, yo así, y todo está bien. Y que existe esa resonancia, ¿no? O sea, que hay otras formas también de acompañar, como que te abre la mente. Primero, no todo el mundo va a ser acompañado de la misma manera. Hay distintas formas de acompañar. Y puedo estar en una sala con personas que tienen distintas formas de enseñar, de acompañar, y nos vamos a estar bien juntos. Esto es brutal también, ¿no? La forma en el que el grupo va sosteniendo. Sí. Me recuerda, María, a un vídeo que vi en algún momento, no sé si lo habréis visto algún oyente o alguna oyente y tú, que es un vídeo en el que hay, ¿cómo se llaman estos temporizadores? Los clic. El metrónomo. Los metrónomos, sí. Entonces hay un montón de metrónomos y que a cada uno los ponen, no sé, habrá 100 metrónomos y a cada uno los ponen de una manera como diferente. Y al cabo de 5 minutos, todos los metrónomos se han sincronizado, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha pasado? Porque es tiempo. ¿Y el tiempo cómo se va a sincronizar? Bueno, si podéis buscarlo por YouTube, no es lo conozco. buenísimo. Qué bonito. ¿No? Y es como, y hay uno al final, es muy curioso, que hay uno que está como disonante, ¿no? Que y tarda un poquito más. Tarda un poquito. Y hace que los metrónomos de alrededor se vuelvan un poco... Sí, que se mareen un poquito. Y luego otra vez vuelven, entonces ya ven, clac, clac, clac. Es como, claro, hay una resonancia que está ocurriendo a nivel del grupo, ¿no? Porque está acompañando, cada uno se está acompañando a sí mismo y al final estamos permitiendo que el otro tenga el espacio para acompañarse, ¿no? A sí mismo. Qué bonito esto, ¿no? Porque es verdad que lo piensas pues aquí hemos dado el ejemplo de yoga sensible al trauma, pero en cualquier grupo, ¿no? Tú y yo aquí mismo, ¿no? Sí. Como a medida que va pasando este rato juntas, cada vez como que hay más sincronización, ¿verdad? Eso es. Y entras como... siempre yo la imagen tengo es que casi nuestros corazones, bueno, que pasa con la madre, ¿verdad? Que acaban latiendo al mismo ritmo. Pero acabamos adquiriendo un ritmo parecido, ¿verdad? Nos vamos encontrando en este ritmo. Bueno, de hecho los estudios de coherencia cardíaca hablan de esto, ¿no? Como la resonancia del corazón va conectándose, ¿no? Y que importante cuando hay trauma, hay heridas muy graves también, o menos graves, pero cuando hay heridas muy graves todavía más, rodearse de gente realmente que, bueno, que tiene esa sintonía, que tiene eso que nos puede aportar algo bueno, porque dentro del trauma, al haber vivido una experiencia traumática de maltrato, al final vamos vibrando en esto y al final parece que nos merecemos, ¿no? el daño, experiencias difíciles, o nos rodeamos de personas tóxicas o con que nos hacen daño. Que nos enseña a desconectar. Eso es, otra vez. Nos enseña a aislarnos y a desconectar. Y realmente eso es un regalazo, ¿no? El poder volver a aprender que te puedes conectar otra vez, que hay gente segura con la que puedes con la que puedes sincronizarte. Es una puerta que a veces es difícil de abrir, pero es la más importante y la más bella. Y es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Somos seres que tenemos que estar en conexión, no podemos hacerlo de otra manera, venimos a estar conectados con nosotros y con los demás. Hay algo que has dicho, María, que wow, qué bonito, ¿no? Esto que has dicho, esa parte de estar conectados, ¿no? con el otro, estar en conexión, y que el yoga todo el rato nos permite estar en conexión con nosotros mismos, y que si no estamos conectados con nosotros mismos no podemos conectar del mismo modo con los demás.
Esto me parece que es algo muy importante porque hay momentos en los que hay personas que a lo mejor nos puede costar en un momento cuidarnos más a nosotros mismos por nosotros y nos cuesta menos cuando, ¿no? Cuando lo que queremos es estar en conexión, ¿no? con los demás. Entonces, qué bello es saber que para poder dar al otro, conectar, darle, ayudarle, quererle, ¿no? Hay una parte en la que cuanto más conecto conmigo, más le voy a dar. Sí, totalmente. Que, ¿no? Como, ¿no? Gabor Mate siempre dice, ten un ojo sobre ti y un ojo sobre la otra persona, ¿no? Tener un ojo sobre las dos personas, porque si no, no avanzas. Y sí que es... está la idea de puedo cerrarme totalmente a los demás. Puedo abrirme totalmente aquí, tírame lo que quieras, pídeme lo que quieras, te daré lo que quieras. O sea, que cero límites. Y el reconocer en cada momento cuánto me tengo que dar a mí, cuánto puedo dar a los demás. Hay veces que sí, que la vida nos pide que demos un poquitito más a los demás de lo que en realidad podemos, ¿no? Pero saber, vale, ahora mismo estoy dando un poco más, ¿qué voy a hacer para compensar? Para así yo estar bien y así... Y sí, si no me sé cuidar a mí misma, ¿cómo voy a saber cuidar a otra persona? O sea, que es imposible. Si niego mis necesidades, ¿cómo no voy a negar las necesidades de la otra persona? O sea, que es totalmente, o sea, que se traduce el uno al otro al 100%. Claro, totalmente. Bueno, nos queda muy poquito tiempo del programa, pero yo quería un poco preguntarte también en algunas cositas que tengo aquí, porque me encanta hablar contigo y ni siquiera miro las preguntas que tenía y quería preguntarte algo. ¿Cómo podemos cultivar esa sensibilidad a nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos darnos eso en el día a día, ¿no? Cómo las personas que nos escuchan pueden decir, ¿cómo puedo estar más sensible, ¿no? a mi dolor, a las cosas que me ocurren? Sí, fíjate que ¿no? en mis cursos de formación, cuando formo a personas en yoga sensible al trauma, el principio de cada sesión es eso. Vamos a conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Y es una sorpresa para ellos porque muchos trabajan con el cuerpo, ¿no? Vienen muchos profesores de yoga, muchos terapeutas, pero muchos ya creen que tienen una conexión con el cuerpo y siempre se encuentran una sorpresa de que en realidad no la había. Depende de dónde estés. Yo creo que puedes empezar con algo tan simple como colocar tu mano sobre una superficie y notar la diferencia de la temperatura de esa superficie debajo de tu mano. Es la misma, es distinta. Quizás moverla. ¿Cómo es esa superficie? ¿Es lisa? ¿Es dura? ¿O justo la que estoy tocando es lisa y dura y por eso he dicho lo que he dicho, ¿no? ¿O es rugosa y es blanda? Entonces, empezar a tomar estos momentos de conciencia. Y es que ¿sabes lo que pasa? Que es que la sociedad nos enseña tanto a desconectar, ¿no? Cuando pienso en tienes que estar delgada, tienes que estar no sé qué, no puedes envejecer, ¿no? O sea que la sociedad nos enseña a desconectar de nuestro cuerpo. A decirnos cómo tienen que ser las cosas. Sí, desde como fuera, tiene que ¿no? ser este cuerpo, en vez de decir tú, ¿qué necesitas comer ahora? Claro. Para estar bien, para estar sana, para estar contenta, ¿no? ¿Cuándo? Yo esto lo veo tanto en el mundo infantil, como yo tengo una bebé muy pequeñita, ¿no? De 10 meses, veo esto que es como, no, pero tiene que comer no sé cuánto, es como, si no quiere más, ¿no? Es como, o es tan claro que eso lo hemos tenido todos de pequeños, ¿no? Esa conexión con cuando uno quiere y no quiere, lo tiene clarísimo, el propio cuerpo que hace así, la propia cara dice que no. Y entonces, me gusta empezar con la mano porque la mano es como un sitio como más neutral, ¿verdad? Porque luego a lo mejor llego a pensar, necesito comer o no, y me entran todas estas ideas que me han inculcado. Pero si empiezo a construirla, ¿no? O simplemente dependiendo de cómo estés, si puedes tener los ojos cerrados o no, ¿no? Porque en trauma vemos que cerrar los ojos puede ser un sitio difícil en mindfulness o en relajación al final de una sesión. Entonces, eso siempre también es una opción, si quieres mantener los ojos abiertos o cerrados. Pero conectar, ¿no? ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que tenga tensión en estos momentos? Ser consciente de qué parte del cuerpo hay tensión. Y reconocerla, no decirle, relájate. ¿Quién se relaja? Nadie se relaja cuando relajas, ¿no? Mira, ahí hay tensión. Ahí está. Voy a estar con ella, ¿no? Y entonces empezar con aquellos lugares donde todavía te sientes cómodo, cómoda haciéndolo. Y a medida que pasa el rato empezar a medida que pasa el tiempo empezar a ir a otros lugares,
a reconocerte más. Me viene cuando te escucho, como cuando hago supervisión a psicólogos, María, les digo en algunos momentos cuando están con algún paciente, con algún cliente con mucho trauma y con mucho dolor y me dicen, es que ahí me cuesta, ¿no? Y es como le digo, simplemente estate en tu silla y mira a ver cómo está tu cuerpo en ese momento. Si estás muy cerca de la persona, ¿no? Y estás completamente en el otro, si estás más en ti, a ver cómo está tu cuerpo, ¿no? En ese instante, cómo te notas. Y simplemente si notas que tú le quieres dar tu presencia, es como, estás a gusto en tu sillón de tu despacho, seguro que es un sillón cómodo, mira a ver cómo estás ahí. Y si hay alguna tensión y hay algún malestar, pues también sé consciente, ¿no? De ello para darle tu presencia. A veces tu presencia es con un poco de tensión, sí. pero es presencia, ¿no? Es y no tiene por qué. ¿no? Claro. Tengo esta tensión, la verdad es que te escucho y siento esta tensión en mí al escucharte, ¿no? O sea, que casi hasta a tener la capacidad de decir eso es. Abiertamente. Y sí, y no es una cosa de las que sí que intento como inculcar antes de cualquier sesión o antes de cualquier conversación importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué tensiones tienes? ¿Cómo está tu cuerpo, ¿no? ¿Qué te está intentando decir? Si pudiese hablar, ¿qué diría? ¿No? ¿Qué diría nuestro cuerpo? Qué bonito. El otro día tenía una sesión con un adolescente que no quería entrar en el dolor por una situación muy dura que ha tenido. Y claro, yo a lo único que me podía acercar a ella es que le decía, tengo muchísimas ganas de llorar. Tengo unas ganas de llorar tremendas. Y entonces ella se puso a llorar, ¿no? En ese momento. Y es como, es que es eso lo que siento. Y claro, es como, wow, es que estaba ahí, ¿no? Como toda esa tensión. Sí, y le diste permiso con tu sintonía, ¿verdad? Y poniendo en palabras lo que su cuerpo le estaba diciendo, a lo mejor, claro, ¿verdad? Claro. Sí, estar auténtico, ¿no? Con nosotros mismos. Total. Y con el otro, ¿no? Porque al final no podemos estar de otra manera como estamos. Lo único que podemos es vivir como estamos, ¿no? Podemos ser otro o cambiarnos, pero no estamos en la vida, ¿no? Total. En ese momento. Total, qué bonito. Y María, ¿nos puedes contar así como momento final alguna experiencia bonita que te hayas encontrado y que nos quieras compartir? ¿Alguna experiencia bonita haciendo trauma o sea, haciendo yoga sensible al trauma o en tu mundo? O sea que, es difícil. Creo que sí. Digamos, voy a ir con la primera que me viene a la cabeza, ¿verdad? Una chica que vivió una situación de violación. Y empecé a trabajar con ella, o sea que la conocí a los pocos días de la violación y me llegó esta persona como muy encogida, con poca voz. Y estuvimos trabajando bastantes meses juntas. Además era una relación que me encantaba porque también trabajaba con la terapeuta, de que íbamos intercambiando en qué estamos trabajando ahora, ¿no? Y entonces así yo podía también en las sesiones como trabajar esos aspectos que estaban trabajando en terapia. Y el cambio, es que el cambio que ocurrió durante este tiempo, me acuerdo que una de las cosas que le gustaba mucho era cualquier cosa que estuviese como en invertida, ¿no? O sea, que hasta poner las piernas contra la pared, ¿no? Que cualquier cosa que le expusiese de esta manera, pues no podía. Y cómo fuimos trabajándolo poco a poco, ¿no? Esto que te decía invertidas. De entrar y salir, ¿no? Pues vamos, ¿qué te parece que hoy lo hagamos 4 respiraciones y salimos y además si quieres a lo mejor te quieres colocar una manta encima de la pelvis para este rato, ¿no? Y bueno, acabamos haciendo el pino juntas. Wow. O sea que ella me ayudaba a mí, yo le ayudaba a ella, ¿no? Y todo el proceso. Y me acuerdo que terminó su terapia con la terapeuta y me dice, María, es que quiero seguir. Y digo, bueno, a ver, ¿por qué? O sea que no, ¿qué es lo que le dices? Y dice, María, es que es el único rato de mi vida donde lo único que tengo en mente es lo que está haciendo mi pie. Qué genial, ¿no? Qué presencia, ¿no? Tan bonita. Qué bonito. Sí. Encontrarnos con esto y poder tener espacios, ¿no? También así para la sanación en cualquier instante, ¿no? Y en cualquier momento. Y qué bonito es poder estar también con nosotros en el propio proceso, porque estaba pensando cómo esta chica de alguna manera, había momentos difíciles y momentos más buenos, ¿no? En su propio proceso de terapia, ¿no? Y en las clases. Pero qué bonito para ella el poder también estar en su proceso.
y tú poder estar viéndolo, ¿no? Sí. Porque a veces nos cuesta estar en nuestro proceso, queremos estar ya siempre bien, ¿no? Y ver los momentos buenos, y a veces nos saltamos en los procesos complicados. A mí me pasó hace poco con mi bebé, que se puso malita con fiebre. Ha tenido muy poca fiebre, pero un día que tuvo fiebre estaba como diciendo, mira que estoy contenta yo porque estoy presente con ella y va a tener momentos de tener fiebre, ¿no? O sea, esto es inevitable en la vida, pero poder estar realmente presente con alguien cuando está mal, a veces creo que no somos conscientes de realmente lo poderoso y lo bonito que es, ¿no? Sí. Lo grandioso que es. Y la lección que le estás dando, ¿no? O sea, que si tú estás presente, ahí va a aprender, ¿no? Sí. ¿Qué hago yo la próxima vez que tenga fiebre, cuando sea mayor? Eso Lo que hacía mi mamá. Eso es. Estar ahí, presente, claro, no hay que estar hacer nada. presente. Y es como toda la noche, es como, a ver si está un rato tal, es como toda la noche pegada. ¿Qué necesitamos? ¿No? Pues que aquí vas a dormir toda la noche y esta noche, Sí. pues no toca dormir, ¿no? Sí, Estamos de sí. fiesta con la fiebre. Pues todos juntos, ¿no? Sí, justo hoy tengo una adolescente con fiebre. Sí, Sí. hay que estar ahí, Sí, ¿no? Es exacto. como, qué bonito que ese proceso lo podamos vivir, ¿no? También, porque a veces queremos salirnos tan rápido todos Sí. y queremos estar bien. Bueno, ¿qué hago, no? Ah, me viene bien hacer yoga sensible al trauma para curar mi trauma, pues eso Sí, hago, ¿no? El hacer. Eso es, hacer hacer. para estar bien y para Hacer, avanzar. Sí, eso ¿no? es. No estar. Eso es. Bueno, ha sido una maravilla este encuentro, precioso, muy bonito. Hemos hablado, tengo la sensación de muchísimas cosas. Sí, yo la verdad es Qué que como bonito. que he mirado la hora, digo, pero ¿cuánto rato llevamos aquí? Porque hemos hablado de muchísimo. Eso es, de muchísimo, esa es la Sí. experiencia. Tengo la sensación además que el tiempo ha ido como calmo, ¿no? Como, También. como tranquilo También, en esto. Qué totalmente. bonito, que normalmente a mí se me pasa muchísimo más rápido, así Sí, que sí. te agradezco, que creo que tu presencia me la has transmitido también. Yo creo que es aquí. esa sintonía de metrónomos. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y por darnos y regalarnos esto. Deciros que, bueno, quiero que nos digas los datos de Radica para que te podamos seguir, porque es que hay tantas cosas que contáis interesantes que dinos para las redes cómo, Pues sí, cómo te podemos seguir. Pues gracias, pues nos podéis seguir en Radica. Bueno, tenemos la web que es radica.org, K. importante que es con K. Eso. RADIK. Y luego tenemos Instagram, Fundación Radica. Y luego tenemos un canal de YouTube donde estás tú, que la verdad es que es un canal del que estamos muy orgullosos porque tenemos vídeos como el tuyo, que son muy bonitos sobre el apego, ¿verdad? Contigo. Y entonces también ahí hay muchos recursos y muchas conversaciones muy importantes. Voy a ponerlo prontito también para que lo tengáis, para que sea como más accesible y que lo puedan tener como muy, muy fácil. Y muchísimas Gracias a mí, qué gusto estar contigo. Nos conocíamos en virtual, sí. El estar contigo en persona es un regalazo. La sincronía que sentimos en el online aquí es como multiplicada, ¿no? Y sí, o sea que es algo de aquí llena de energía y de amor. Muchas gracias. Sí. Y bueno, muchas gracias a nuestro equipo técnico que está ahí haciendo posible, de Click Radio TV, haciendo posible todo esto. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.